De terrorismos a terrorismos. 17. Excusas imperiales. 1. La guerra del opio y en los inicios del imperio. Parte 01. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Que la bandera tenga ahora las rayas blancas pintadas de negro y que las estrellas sean sustituidas por cráneos y tibias. Mark Twain. Un inicio. Narcoterrorismo colonial. Próspera empresa imperialista. En la primera parte del 19, los colonialistas ingleses hacían excelentes negocios en China traficando con opio, un enervante que introducían de contrabando, sobornando a gobernadores y funcionarios locales, lograban ganancias de proporciones coloniales, 4, 5, 6 cifras de ganancias porcentuales netas, a la vez de que embarcaban al pueblo chino, práctica que favorecía su embrutecimiento para ubicarlos como pueblos colonizados. Empero, el emperador Tao Kuang ordenó suprimir el oprobioso comercio de droga, así como de otros tipos que efectuaran los ingleses, lo que dio al traste con tan rentable negocio. La respuesta inglesa no se hizo esperar. Bloquearon y bombardearon los principales puertos de China hasta que no le quedó más remedio al emperador que firmar un acuerdo conocido como el Tratado de Nankín. Como parte derrotada, tuvo que hacer dolorosas concesiones, ceder Hong Kong a perpetuidad a los ingleses, así como conceder la apertura y el establecimiento de mercaderes ingleses en los principales puertos chinos. Y para colmo, se incluía un pago por indemnización de 21 millones de libras. Todo ello sin que el tráfico del opio fuese regulado. En el Tratado de Paz, la importación siguió prohibida y el contrabando siguió efectuándose mientras las ganancias eran acaparadas con mayor facilidad por los traficantes occidentales, auténticos invasores imperialistas. Buen negocio colonialista que repercutía en propiciar no pocas fortunas en Occidente, tanto en Inglaterra como en Nueva Inglaterra. Buen ejemplo de ganancia capitalista por medio de una intervención colonialista empleando las peores argucias de manera inescrupulosa, sin tener en consideración los efectos perniciosos que el tráfico de opio significaba para el pueblo chino. El tratado, por su condición oprobiosa, estaba destinado a ser suprimido. El pueblo chino, por obvias razones, hizo todo lo posible por evitar que tan abusivo acuerdo, realizado con la perfidia típica de los intereses colonialistas europeos, perdurase, lo que condujo a que los ingleses efectuaran otras intervenciones militares para hacer efectiva su penetración en una cultura milenaria que durante siglos aventajó a los europeos en instrumental técnico. De manera significativa, la segunda etapa de esta guerra colonialista tuvo por motivo o excusa para ser iniciada el que los chinos hayan capturado la lancha Arrow, una embarcación inglesa en la que viajaba un pirata, como si no fueran en el fondo eso los invasores europeos. Buen pretexto, la excusa para recomenzar una guerra de presión en contra del caduco imperio chino, y caduco porque no podía rivalizar ni competir en ese entonces con el poderío europeo. En este caso, la alianza anglo-francesa se produjo para que las dos grandes potencias coloniales europeas, a sangre y fuego, lograsen la penetración en el corazón del lejano oriente. La excusa para que los franceses se entrometieran en China fue la muerte de un misionero, haciéndose notable cómo los ejércitos chinos resultaban impotentes para detener a los invasores del lejano occidente. La armada anglo-gala pudo conquistar el fuerte estratégico de Taku y marchar para tomar y saquear e incendiar a Pekín, propiciando que la corte imperial huyese hacia Jehol. Corría el año de 1860. Aceptando por segunda vez la derrota, el gobierno imperial chino no le quedó más remedio que volver a concertar un tratado desventajoso, entonces designando como el Tratado de Tientsin. Ejemplar caso de intervención que muestra los propósitos característicos del colonialismo en práctica, pujando por abrir el mercado chino
y conectando a Europa para colocar sus excedentes industriales, lo que se podría sintetizar en la apertura a sus productos y a la extracción de las materias primas que requiriesen, logrando que se aceptasen la intromisión de los agentes ingleses y su obtención de territorio y propiedades chinas. La referencia de las cláusulas del Tratado de Tientsin revelan de por sí las intenciones en juego. 1. La apertura de 9 plazas comerciales, además de las ya dominadas. 2. Concesión de Chi Kung, ubicado enfrente de Hong Kong. 3. Admisión de un ministro inglés en Beijing. 4. Libre navegación en el Yangtze. 5. Libre movilidad por los súbditos británicos con pasaporte en toda China. 6. Autorización para que adquiriesen propiedad privada en territorio chino. 7. Jurisdicción consular de Inglaterra en China. 8. Libre ejercicio de la cristianización misionera. 9. Revisión del arancel aduanero. 10. Legalización del comercio del opio. 11. Indemnización de guerra concerniente a 8 millones de taeles pagados a Inglaterra y Francia. Las tarifas a la importación del opio irían variando, pero con el tratado se legalizaba el lucrativo negocio de los narcotraficantes occidentales. Años después, las otras potencias occidentales conseguirían tratados semejantes. Ergo, los emperadores chinos subsiguientes harían lo posible por modernizar y hacer competitiva a su nación, adoptando los sistemas administrativos y militares europeos, pero a diferencia de Japón, su ascenso hacia la modernización industrial sería mucho más lento y complicado. Producción, administración intervencionista, comercio, transporte, dominio total de los mares, superioridad militar, la fuerza centrífuga de las potencias occidentales se dispara y consolida durante el siglo XIX, cristalizando la etapa madura del imperialismo moderno. Pero he aquí que se haga indispensable el rol que juega el tráfico del opio inescrupulosamente efectuado por los ingleses como una arma lacerante que les sirvió para crear un conflicto, además de un serio problema de salud pública, merced al cual desestabilizó al gobierno y creó un pretexto para invadir a China. Y una vez obtenida la victoria, arrancarle enclaves geoestratégicos, forzándolos a la apertura de su mercado interno, para inundarlo con los ya para entonces codiciados artículos europeos, propios de una tecnología superior que requería de ser reproducida y realizada más allá de su lugar de origen, aceptando el traslado del capital matriz protegido por patentes y o por la capacidad exclusiva de procrear máquinas portentosas, ajenas por completo al desarrollo de las sociedades no occidentales, como era el caso de los ferrocarriles. La guerra del opio pasa a ser un caso primario y conspicuo de intromisión imperialista, manejando nervantes para obtener una ventaja intervencionista. El contrabando masivo de opio propició el consumo exacerbado de un psicotrópico, generando una demanda generalizada en el pueblo chino, insuflando un mal social del que se beneficiaron tanto los narcotraficantes como las grandes empresas capitalistas. Eclosión potencial estadounidense. Con el correr del siglo XIX, los Estados Unidos van incorporándose a las potencias occidentales en calidad de ser su principal heredero fuera de Europa. Su producción agrícola e industrial, dada su extensión territorial y la incorporación de inmigrantes, apuntaba a situarla como una potencia mundial tan solo por los recursos naturales con que contaba, avisorándose un futuro de grandeza proporcional a su potencial territorio y a su capital humano. Como por oleadas incesantes fueron arribando los inmigrantes, incrementando la población y proporcionando mano de obra de todo tipo, lo que acontecía al unísono de que se iba relevando a los pioneros que viajaban a colonizar etapa tras etapa las distintas fronteras de un Far West prolongado hacia el sur y hacia el Pacífico. El comercio y la industria concentrada en el noreste fincaron el desarrollo estadounidense. Una clase mercantil, próspera y ambiciosa, conectada a Europa para ser capaz de incorporar los avances de la industria, marchando a la par del desarrollo inglés,
generando su condición competitiva. La más diversa información científica, mecánica e institucional cruzaba rápidamente el Atlántico, siendo a menudo modificada y perfeccionada al ser utilizada en América. En ello radica la clave de la configuración de la potencia de América, marchar a la par del desarrollo europeo, pero con un potencial nacional mucho mayor que el de cualquier metrópoli del viejo continente. Tan solo Gran Bretaña, por sus dominios coloniales, podía ser una potencia industrial superior, partiendo de ser la patria originaria de la revolución industrial, procreando la sociedad propiamente capitalista, con su fuerza productiva, su capacidad tecnoindustrial, su hegemonía militar, su agresividad imperialista, causa y efecto en el proceso histórico del desarrollo moderno, para llegar a ser el imperio preponderante en el siglo XIX, imponiendo su dominio en los 7 mares, aventajando a Francia y Alemania, las otras 2 naciones europeas capaces de seguirle el paso como países capitalistas avanzados, precisando que la unidad alemana se fragua entre 1866 y 1871, y como tal es un Estado-nación tardío en el conglomerado europeo, pero cuya consecución le garantiza el nacer como potencia. Lo importante del caso es que los Estados Unidos no se quedaron atrás. La sociedad moderna, por antonomasia, se vendría construyendo en su territorio, al irse edificando sus principales ciudades desde fines del siglo XVIII. En los Estados Unidos se alcanza el apogeo de la Edad de Hierro, perfeccionado como acero, The Age of Steel. La producción de hierro y acero fue fundamental para construir un país propiamente moderno, símbolo de progreso. El hierro y el acero, procesado en fundiciones que incorporaban las mejoras europeas y las perfeccionaban, alcanzó una producción de dimensiones colosales. En 1860 produjeron menos de 1 millón de toneladas. 60 años más tarde, casi 36 millones, poniéndose a la cabeza del mundo. En lo que observamos como la combinación de tenencia de recursos naturales más la generación de nueva tecnología le dieron a los Estados Unidos el predominio mundial. Por lo que no se trata de un crecimiento meramente cuantitativo, producto simplemente del aprovechamiento de tan vastos recursos, sino de una economía productiva auténticamente moderna. La industrialización crecía más rápido que la población, puesto que la elaboración de la ciencia y la tecnología fue una actividad preferente en el noreste. La inventiva desarrollada por los técnicos y obreros estadounidenses era prueba palpable de la actitud emprendedora que caracterizaba al ciudadano norteamericano. Independencia y recursos, estímulos monetarios, el apogeo del liberalismo, cual producción científica tecnológica elaborada por individuos ingeniosos, obrando con libertad para acrecentar la producción y el confort. A tal escala que si se puede hablar de una edad de los inventos, en realidad esta se inicia a finales del siglo XVIII y aún no conoce su final. Aprovechando su auténtica independencia, pronto generaron condiciones para inventar maquinaria original, primero de manera individual, posteriormente, terminando el siglo XIX, lo hicieron con equipos de investigación patrocinados por las grandes empresas. Recursos humanos y naturales sin igual, como potencial cuantitativo, aunados a la inteligencia y capacidad productiva, potencial cualitativo, cristalizando en el Producto Nacional Bruto, que a su vez propicia una producción per cápita por encima de la de los europeos. La fórmula del éxito norteamericano salta a la vista: una auténtica independencia del dominio europeo, con un gobierno liberal nacionalista y potencialmente imperialista desde sus orígenes, condición sine qua non para su auténtico autodesarrollo, su auténtica independencia de las metrópolis coloniales, sus vastos recursos naturales, tierras cultivables, corrientes hidráulicas, bosques maderables, minas de muy diversos metales, hidrocarburos, su industria textil, de la construcción, maderera, los astilleros, las fábricas de armas, de ferrocarriles, sus primeros buques de vapor. Para 1830, todo ello hacía de los Estados Unidos la cuarta potencia del mundo, para cuando apenas sí empezaba en realidad su desarrollo material. Comparándola con el resto de naciones de América y del resto del mundo, ya era la superpotencia en cierne. No sería muy aparatosa
la flota de 4 buques que anclara en la bahía de Edo, hoy Tokio, en Japón, a mediados de julio de 1853. 2 de estos buques eran de vela y 2 de vapor. No parecía la gran flota para hacerse temer por los japoneses, pero sí era suficiente para cumplir con la misión que el presidente Millard Fillmore le había encargado al comodoro Mateo C. Perry: abrir el Japón al comercio norteamericano. Ya con antelación, el comodoro Perry había realizado visitas de cortesía a islas cercanas, dando demostración de su poderío naval y militar al desembarcar marines, lo que le redituó, en el caso específico de Okinawa, la concesión del carbón para alimentar las calderas de sus vapores transoceánicos. La misión del comodoro Perry era un ultimátum: abran sus puertos a nuestro comercio. Tienen el plazo de 1 año para decidirlo. De lo contrario, se las tendrían que ver con una flota de mayor envergadura. Partiendo de algún puerto americano ubicado en el Pacífico, California u Oregon, en menos de 3 semanas, la flota de las Barras y las Estrellas podía arribar a Japón. El poderío industrial, comercial, militar norteamericano era suficiente para obligar a los japoneses a abrirles las puertas a los norteamericanos. Si los ingleses eran capaces de penetrar en China por los mares del sur, los estadounidenses lo eran de hacerlo atravesando el inmenso Océano Pacífico, mostrándose a la par de los británicos. Los japoneses sopesaron la situación, no les quedaba de otra. La ventaja industrial militar de los norteamericanos los obligaba a la apertura. Tomando la decisión correcta, se abrieron al comercio occidental, pero conscientes de que habrían de aprender la técnica para poder a futuro equipararse a ellos y así competir y mantener su independencia. De lo contrario, seriamente amenazada. 40 años después, Japón sería la potencia asiática que competía con los europeos por el predominio del Pacífico. En 1905, la armada japonesa derrotaba a su homóloga rusa. Por primera vez, una armada europea era derrotada en una batalla naval por un país no occidental. El destino manifiesto, aplicado en el Oriente, creó el discípulo aventajado asiático.